Bueno, entonces vamos a retomar esta clase de Doppler de vasos de cuello. Quizá no exactamente en donde la dejamos, vamos a volver a repetir algunos conceptos de oclusión carotidia. Y recuerden que cuando hablamos de oclusión, estamos hablando del 100% de la luz. Entonces, es el cese completo del flujo en el sector próximo a la bifurcación o cercano. Eso significa que puede estar un poco antes, un poco después. También puede estar ubicada en el sector distal de la carótida interna, y mandatoriamente debemos bajar la escala de color o poner powerangio a fin de descartar suboclusión. Entre un 15 a un 30% de los casos tendrán un desfiladero no evidenciable con ultrasonido, y en otros países se puede usar contraste endovenoso ecográfico para poder ver ese desfiladero, sino también le podemos hacer un angioreso o un angio-TC. Entonces, el material dentro de la luz clásicamente es hipoecoico o anecoico y ocupa toda la luz del vaso. No detectamos flujo con Doppler coloroangio y pueden verse áreas cálcicas, sobre todo sobre la pared, que son las placas crónicas que obstruyen la luz y que en algún momento dado alguna de esas placas se complica y termina dando una oclusión. Acá tenemos una carótida interna que se ve que tiene un contenido ecogénico con placas cálcicas, y vemos que con Doppler color, con la escala baja, no pinta esta arteria. Esto es una oclusión. En la imagen de abajo y a la derecha vemos lo mismo, pero con powerangio, y también vemos que es una carótida que está ocluida, que no vemos ningún desfiladero. Por lo tanto, no es una suboclusión. Y es muy importante que cuando vean una oclusión se pregunten si el material que está dentro de la luz es un material agudo o es un material crónico. ¿Es una obstrucción crónica que se terminó ocluyendo o es una trombosis, una embolia? Y a veces diferenciar un material trombótico dentro de la luz de una placa no es tan fácil. En este caso estamos viendo la carótida interna con un material hipoecoico dentro de la luz, que en realidad podría corresponder a una trombosis. Ya vamos a ver después que este caso terminó siendo en realidad una disección, pero el material que está dentro de la luz es como si fuera sangre, como un coágulo, como un hematoma. Acá vemos otro ejemplo donde vemos algo que está ocluyendo la luz, y en este caso vemos que es un material ecogénico, pero este material ecogénico está como enclavado en la bifurcación carotidia y ocupa la luz de la carótida externa y de la interna. Esto era un émbolo. Esto es un émbolo, es un chiquito de 7 años que hizo una ACV y que en realidad tenía como antecedentes una cirugía cardíaca al nacer por un monoventrículo. Y bueno, este chiquito venía haciendo algunas complicaciones vasculares, probablemente por embolias cardíacas, y bueno, embolizó e impactó el émbolo en la bifurcación carotidia y el chiquito hizo una ACV. Este es otro caso donde vemos dentro de la carótida, en realidad esta no es una carótida ocluida, pero sí es una carótida que tiene adentro un material ecogénico que flota libremente en el centro de la luz. Y entonces les pregunto, ¿qué es esto? ¿Esto es un émbolo? ¿Esto es un trombo? ¿Qué les parece que puede ser esto que está ahí flotando en la luz? ¿Alguien que me conteste? Un trombo, doctora. Un trombo. ¿Por qué no es un émbolo, José Luis? Bueno, los trombos generalmente están pegados a la pared, ¿no? Sí, este Y no está este pegado a puede la ser, pared. no, entonces sí sería un émbolo porque está como usted dice, está flotando. Entonces me voy más por el émbolo. Vos vas, José Luis, como va el viento, ¿no? En realidad estaba bien lo que dijiste al principio, es un trombo, pero bueno, es verdad, los trombos están adheridos a la pared, quizás en esta imagen no estás viendo por dónde está adherido, pero el émbolo es un trombo que se produjo en otro lado y que impacta en una arteria y la ocluye por completo. Entonces, cuando la arteria no está ocluida, sino que está con un material que flota dentro de la luz, eso no puede ser un émbolo, eso es un trombo. Y esta es una señora francesa de 52 años que viajó por turismo a la Argentina, y estando acá en la Argentina hace un cuadro de una ACV que empieza a recuperar lentamente sus funciones neurológicas,
se hace el primer estudio, este estudio lo hizo el doctor Dalotto en Diagnóstico Maipú, y se ve este trombo flotando dentro de la luz. No es un émbolo, es un trombo. Y esta misma paciente la internan en el Sanatorio San Lucas, que es donde yo la veo, y vemos como a las 48 horas hay cambios en la ecogenicidad del material que está dentro de la luz. También el trombo, en vez de estar en el centro de la luz, ya empieza a estar adherido a una de las paredes. Así que un poco esto es la evolución de una trombosis, como el material dentro de la luz va cambiando a medida que pasa el tiempo. En cambio, cuando hay una placa, la placa no cambia en 48 horas. Ahí ven un video donde se ve bien el material trombótico dentro de la luz y como ahora está adherido a una de las paredes, aunque todavía tenía un poquito de movilidad, de motilidad. ¿Sí? Bueno, ¿y esto qué es lo que estamos viendo acá dentro de esta carótida? ¿Esto es un trombo? ¿Es un émbolo? ¿Qué les parece que es esto? Parece más una placa blanda, ¿no? Ah, muy bien, ahí me gusta, José Luis. Paciente de 70 años, masculino, asintomático, que viene al consultorio para hacer un control de riesgo cardiovascular. Y entonces le encontramos una placa, y fíjense que esta placa no es tan fácil diferenciarla de un trombo o de un émbolo, ¿sí? La diferencia es que esta placa está adherida a la pared, y es como si fuera una lomada que tiene la pared con lípidos, y por eso se ve hipoecoica, o levemente ecogénica. Bueno, y acá tenemos algunas imágenes que saqué de internet de casos donde se demuestra que esto es una trombosis carotidia, y vemos este material hipoecoico que está dentro de la luz, que fíjense que no difiere demasiado de la placa que les acabo de mostrar. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cómo hago para diferenciar una placa de un material trombótico? Primero, la clínica. La trombosis carotidia generalmente va a dar síntomas, en cambio la placa quizá no, excepto que se rompa o que se complique. Y la otra cosa es que si yo lo sigo en el tiempo, el material trombótico va a cambiar la ecogenicidad, va a cambiar el tamaño, quizás si le dan anticoagulantes se empieza a recanalizar. En cambio, la placa no va a cambiar por un anticoagulante. Acá tienen del otro lado, ¿sí?, una placa homogénea, y fíjense también como por momentos es difícil de diferenciar esto de un trombo. Pero también la placa, acuérdense que siempre está adherida a la pared, en cambio el trombo, cuando es agudo, puede estar en el centro de la luz y después adherirse. Bueno, ¿y acá qué vemos? A ver qué les parece esta carótida interna. A ver si alguien me ayuda. Veo que está Leris por ahí, no sé si me podés contestar. Leris, ¿qué te parece esta carótida? Parece un Hola, émbolo. buenas tardes. Incluido. Está ocupada por un material hipoecoico. Bueno, entonces por un lado, está ocupada por un material hipoecoico o anecoico. Vemos que acá está todo como un material que no se ve bien. Y Adriana, creo que vos dijiste que podía ser un émbolo. No sé, no escuché bien. Okay. Pues se observa ocluida totalmente la luz, Doc, por lo cual podría corresponder a un émbolo. Yo no me jugaría tanto como que este es un émbolo así de una, pero sí diría que esto es una complicación. ¿Qué te parece, Adriana? ¿Que esto es una oclusión aguda o crónica de la carótida? Parece aguda porque está hipoecoica. Bueno, entonces eso es muy importante porque el médico que va a recibir tu estudio probablemente va a hacer algo por este paciente. Y lo menos que va a hacer es anticoagularlo. Quizás si estamos dentro de las 6 horas de producido el evento isquémico, por ahí hasta le hacen una trombolisis. Pero este paciente, a lo mejor si lo anticoagulan, recanaliza esta carótida y quizás lo volvés a ver dentro de un mes con una carótida que está totalmente permeable. Obviamente el paciente va a quedar con secuelas isquémicas, con secuelas neurológicas, propio de que tuvo tapada una carótida, pero le das la oportunidad de hacer algún tratamiento, mientras que si vos dijeras que solamente la carótida está ocluida, y no decís si esto es agudo o es crónico, quizás ahí no le estás diciendo, no le estás dando la posibilidad de que le hagan un tratamiento anticoagulante.
probablemente a ese paciente no le hagan nada, porque como ya está tapada la carótida interna, no se hace nada, no se opera, no se le da ninguna oportunidad. Y esta es la carótida común de este paciente, y vemos un patrón que se llama patrón preoclusivo, un patrón de alta resistencia y baja velocidad, propio de que más arriba hay un obstáculo que no deja pasar el flujo. Esto ya lo vimos, así que esto lo voy a pasar, porque lo vimos la clase pasada. Y vamos a avanzar. El hiperflujo compensador también lo vimos, y llegamos hasta este caso. Este caso lo voy a pasar, y vamos a hablar ahora de lo que sucede cuando un paciente tiene una estenosis o una oclusión de un lado, pero ¿qué le pasa a la carótida del otro lado? La carótida del otro lado a una estenosis o a una oclusión suele manejar velocidades de flujo más altas de lo habitual. Eso se llama hiperflujo compensador. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo si esa otra carótida, la del otro lado, también tiene una estenosis. Porque si del otro lado también hay placas y hay una estenosis, quizás las velocidades sean más altas de lo habitual por el hiperflujo compensador. Y eso haga que nosotros podemos sobreestimar el porcentaje de obstrucción del otro lado. Por eso en este tipo de cálculos conviene usar más los ratios que la velocidad absoluta, y también en estas carótidas contralaterales con estenosis, en realidad el porcentaje de obstrucción tendríamos que reevaluarlo con Doppler luego de que el paciente tenga una cirugía de la estenosis carótida contralateral, o si no, reevaluarlo por angio. Entonces, cuando hay una estenosis muy severa o una oclusión de un lado, la estenosis del otro puede que la estemos calculando mal. Y eso hay que ponerlo en el informe. Decir que quizás el cálculo que estamos haciendo de la estenosis contralateral, que quizás es de menor grado que la que vimos del otro, lo podemos estar incluso sobreestimando. Y que eventualmente esa carótida deberá reevaluarse luego de que la estenosis más importante sea solucionada. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Este paciente, fíjense que tenía una estenosis del lado izquierdo, muy severa, con velocidades de pico sistólico de 534, fíjense cómo era la estenosis, una estenosis muy, muy severa, con una velocidad de pico sistólico de 500 y de fin de diástole de 200. Cuando hacemos el ratio, fíjense que el ratio dio de 7, y la carótida externa no está internalizada. Entonces, decimos que la estenosis de este lado es una estenosis del más del 70%. ¿Qué pasa con la estenosis del otro lado? Vemos que es de menor grado que la del lado izquierdo, y veo la luz, y veo que hay una estenosis importante, pero quizá no tan importante como la que veo del otro lado. Le mido las velocidades, y las velocidades están aumentadas, pero no tanto. 284 y 56. Y cuando hago el ratio me da de 4,98. Si yo analizo estos datos, la velocidad de pico sistólico me da para una estenosis de más del 70. El ratio también me da para una estenosis de más del 70, pero la velocidad de fin de diástole, no. Entonces, esta velocidad de fin de diástole, acuérdense que es un parámetro exquisito para estenosis de más del 70%. Entonces, si la diástole no está levantando a más de 100, probablemente esta estenosis no sea de más del 70, sino que estamos teniendo un aumento de velocidades de este lado, probablemente por el hiperflujo compensador por la estenosis severa del otro. También podemos llegar a ver patología de la carótida común. La carótida común también puede tener placas ateromatosas al igual que la carótida interna, pero es raro que tenga estenosis significativas. Son bastante infrecuentes. Cuando están, ese tipo de estenosis, pueden dar síntomas hemisféricos. La afectación más común de la carótida común generalmente es por arteritis, por la arteritis de Takayasu o la arteritis de células gigantes, también por lesiones traumáticas, porque es la que está más expuesta en el cuello, también por una enfermedad que es la displasia fibromuscular, o por
puede tener también estenosis por radiación. Acá estamos viendo un ejemplo de una carótida común con engrosamiento concéntrico y simétrico de la luz, perdón, de la pared, propio de una arteritis de Takayasu. Acá vemos otro paciente, un caso que me dio la doctora Marcela Aria, una amiga mía, cómo vemos el lado que no estaba irradiado, como hay una oclusión de la carótida. Esto puede pasar hasta 2 años después de la radiación. Y el lado no irradiado, perdón, el lado irradiado tiene placas o hiperplasia meningimal de la pared, pero no tiene estenosis. En cambio, el otro lado, hasta el lado que no esté irradiado, puede tener secuelas de la radiación, y esto fue una oclusión carotidia. Acá tenemos otro paciente también con radiación, y vemos la carótida común del lado derecho ocluida. Vemos como toda la arteria tiene un contenido que la termina ocluyendo. La carótida común, cuando tiene una estenosis, no tenemos criterios publicados para el cálculo del porcentaje de obstrucción como tenemos para la carótida interna. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en el libro de Pellerito Pollack, el autor del capítulo de Doppler de vasos de cuello, que se llama Edward Grant, aconseja que cuando hay una duplicación de velocidades, o sea, un ratio de más de 2, eso sería compatible con una estenosis de más del 50. Cuando hay un ratio de más de 4, de más del 70. Pero siempre nos tenemos que apoyar en lo visual. Y lamentablemente, en la carótida común muchas veces no podemos hacer el ratio. ¿Por qué? Porque la estenosis puede estar en el origen. Y si la estenosis está en el origen, no tenemos un sector previo contra qué comparar la velocidad. Así que esto de la duplicación de velocidades y cuatriplicación suena muy lindo, pero en la práctica no es tan fácil de hacer. El origen de la carótida común es un desafío diagnóstico, sobre todo del lado izquierdo, porque nace en el callado aórtico. Entonces, si no lo podemos ver al origen, bueno, ¿cómo podemos saber si la carótida común está estenosada en el origen? Una manera de hacerlo es cuando encontramos un pico sistólico menor a 50 centímetros por segundo en alguna de las dos carótidas comunes, pero siempre y cuando la contralateral tenga flujos más altos. Y este tipo de hallazgos es un signo indirecto de una estenosis en el ostium. La carótida común también puede estar ocluida, y cuando la carótida común está ocluida, eso no necesariamente significa que la carótida interna no pueda estar permeable. ¿Y cómo es esto? Bueno, a veces el flujo de la carótida interna no puede venir por la carótida común, entonces llega a través de colaterales a la carótida externa en forma reversa, y en la bifurcación carotidia pega la vuelta, y de esa manera el flujo alimenta la carótida interna. Este fenómeno, donde encontramos flujo reverso en la carótida externa para alimentar a la carótida interna, se llama robo carotidio. ¿De dónde viene el flujo de la carótida externa? Y quizás del plexo tiroideo, de ramas de la carótida externa contralateral, o también puede venir de ramas de la vertebral, o ramas del tronco tirocervical, o ramos occipitales. Todo esto se llama circuito anastomótico de Wozniak. Y el circuito anastomótico de Wozniak puede ser el causante de que tengamos flujos distales a una oclusión en el cuello. Esto puede suceder en las carótidas, pero también en la vertebral. Y se llama robo carotidio todo esto. ¿Y qué es lo que hace? Vamos a explicar un poco este robo carotidio. En realidad está ocluida la carótida común, pues tiene una obstrucción severa. Y entonces la sangre, en vez de pasar por acá, la sangre va a volver de la carótida externa hacia la interna, para de esa manera compensar el flujo que llega al polígono de Willis. Este tipo de hallazgos no es muy frecuente, pero lo hemos visto alguna vez en los pacientes del hospital. ¿Por qué sucede este tipo de circulación colateral en el cuello? Porque probablemente haya mala colateralización en el polígono de Willis. Estos pacientes suelen tener una mala comunicante anterior, y eso hace que no podamos compensar los flujos
a través del polígono de Willis, obviamente compensando con las arterias carótidas del otro lado. Entonces, como la sangre no llega al polígono de Willis por acá, tiene que llegar por otro lado, y entonces una de las maneras es mandar colaterales en el cuello, que recanalizan a la externa para alimentar a la interna. Entonces recuerden el circuito anastomótico de Wozniak, que está formado por colaterales entre la arteria carótida externa, la arteria vertebral, el tronco tirocervical, las ramas occipitales de la carótida externa, y bueno, las ramas de la carótida externa maxilares internas, temporales superficiales, el plexo tiroideo. Y acá tienen un ejemplo de una carótida común que está ocluida, y el flujo reverso en la carótida externa para alimentar a la interna. Vemos que la carótida externa tiene un flujo que se acerca al transductor, por lo tanto es reverso, y la carótida interna tiene un flujo que se aleja del transductor, que en realidad tiene dirección hacia la cabeza. Acá hay un ejemplo de un paciente nuestro del Hospital de Malvinas, la carótida común ocluida, y arriba la carótida interna tiene flujo que se aleja del transductor y que va para la cabeza. En cambio, la carótida externa tiene un flujo que vuelve, un flujo que se acerca al transductor y está yendo hacia el corazón. Este flujo reverso es necesario para poder alimentar a la carótida interna. Vemos que la carótida interna tiene un flujo de dirección conservada, lo represento como negativo porque se aleja del transductor, se va para arriba, mientras que la carótida externa se acerca al transductor, por lo tanto lo mostramos positivo, y esto es típico del robo carotídeo. Otro caso, donde la carótida común está ocluida, vemos ahí la carótida interna que se aleja del transductor porque la escala está al revés. La carótida interna tiene un flujo monofásico con mucha diástole, por momentos parece un parvus tardus. La carótida externa en realidad se acerca al transductor porque en realidad estaba la escala de esta manera, y vemos que es un flujo en realidad, se acerca al transductor, sería reverso en la carótida externa porque va para el lado que no tiene que ir. Y además, en vez de tener la alta resistencia que tiene la carótida externa, parece verse como similar a lo que vemos en la interna, un flujo de baja resistencia. Acá vemos una oclusión de la carótida común, con toda la luz ocupada, y ver un video donde se ve cómo vamos a pasar de la carótida interna, que se ve azul, esta es la carótida interna, y acá se ve la externa, y se ve anterógrada. La interna azul, la externa roja. Generalmente se tienen que ver del mismo color. Cuando la vemos de distinto color, tenemos que ver si esto no es un robo carotídeo. También podemos tener estenosis de la carótida externa. La carótida externa puede tener una estenosis sobre todo a nivel del ostium. Cuando es una estenosis aislada de la carótida externa no tiene importancia clínica, pero debemos notificarlo en el informe. Cuantificarla tampoco es útil, o sea, no vamos a decir que hay una estenosis del 50, del 70. Ahora, si la estenosis de la carótida externa es concomitante a una carótida interna obstruida, ahí sí la carótida externa se vuelve importante porque es la vía de colateralización habitual. Y si está también tapada, eso anularía la vía de compensación más común. Acá en el libro de una técnica de ultrasonido de Norteamérica que se llama Gale Size, nos dice que una velocidad en la carótida externa de hasta 150 o 200 sería normal. Una velocidad mayor a 150 o 200, con evidencia de placa y turbulencia postestenótica, nos indica que hay una estenosis significativa de más del 50%. También se puede decir que hay una estenosis de más del 50% cuando la velocidad duplica en el sector proximal de la carótida externa, comparándola con la carótida común. Acá tenemos algunos valores publicados en la bibliografía internacional
de algunos autores que consideran normal hasta 200 la velocidad en la carótida externa, que la estenosis es leve cuando la velocidad normal es hasta 150, pero la estenosis es leve cuando hay una velocidad entre 150 y 200, moderada cuando hay entre 200 y 300, y severa cuando hay más de 300. También podemos usar la regla del ratio de más de 2. Y acá tenemos una carótida externa con una velocidad aumentada de 318, quizás le podríamos decir que tiene una estenosis severa porque tiene una velocidad de más de 300. La volvemos a medir y vemos que tiene 258. Bueno, recuerden que podemos catalogarla como obstrucción leve, moderada o severa. Entonces, acá están los criterios, según un autor muy conocido de Estados Unidos, que es el doctor Sierler, que es un cirujano vascular muy reconocido, que tiene un libro, y los criterios son bastante parecidos a los que venimos dando. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doc. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, doc, solo quería confirmar. Entonces, ante un aumento de la velocidad de la carótida externa, solamente la reportaríamos si se ven placas en la interna, No, en el origen de la externa. en el origen de la externa, pero solamente lo haríamos si vemos que es significativo, si la carótida interna tiene alguna patología o no vale la pena. No, lo reportás igual. Lo que pasa es que no tiene importancia clínica, pero vos lo tenés que poner en el informe que hay una estenosis de la carótida externa, por más que la interna no tenga nada. Ah, bueno, gracias. Doc, no me quedó claro fue lo de la carótida común, si está obstruida. Digamos, no hay una forma bien, digamos, sino al ojo. Miro para ver si la Mira, obstrucción... acá dice algunos parámetros, ¿ves? Acá en esta diapositiva dice un ratio de más de 2, podría ser significativo para estenosis más del 50, pero a veces la estenosis es en el ostium y no tenés manera de hacer el ratio. Una velocidad aumentada de más de 250, o también recordá que una velocidad menor a 50 en la carótida común puede indicarte una estenosis del ostium. Ah, ok, listo, doc. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, En seguimos. ese mismo caso de la carótida común, directamente nos basamos entonces en si es la estenosis es mayor del 50%. Solamente. Ok, perfecto. Bueno, y ahora, no sé, traten de hacer así como para despejarse un poco de lo que venimos hablando, y bueno, espero que no estén así como que quieran gritar. Pero bueno, vamos a ver ahora si nosotros podemos saber, haciendo un Doppler de vasos de cuello, que hay patología más arriba o hay patología más abajo. Recuerden que el cuello está interpuesto entre el corazón que está abajo y el cerebro que está arriba. Entonces la sangre va de abajo para arriba. Entonces, a veces hay alteraciones en los patrones del Doppler de vasos de cuello que nos hacen pensar o en patologías cardíacas, o en obstrucciones de las arterias proximales, o también en compromiso de las arterias distales. Entonces, una de las patologías que tenemos que saber mirar es la oclusión o la obstrucción severa del tronco arterial brachiocefálico. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? ¿Qué otro nombre recibe esta patología que produce oclusión o obstrucción severa del tronco arterial brachiocefálico? Se llama síndrome de arteria innominada, ¿sí? Que arteria innominada es lo mismo que tronco arterial brachiocefálico. Entonces, cuando la arteria innominada está ocluida o tiene una obstrucción severa, puede generarse en la carótida interna, en la externa, en la común y en la vertebral, que aparezcan flujos como estos, flujos con desaceleraciones sistólicas, a veces más pronunciadas. Esto es un fenómeno de robo. Y adivinen quién es la que roba. La subclavia.
La subclavia le roba a la vertebral, y por eso da un robo subclavio, pero también le roba a la carótida común, y a la carótida interna, y a la carótida externa. Y eso algunos lo llaman robo carotídeo de tipo 2, porque ya les mostré el robo carotídeo de tipo 1, pero para diferenciarlo y no llamarlo de la misma manera, les dicen síndrome de arteria innominada. ¿Sí? Fenómeno de robo innominado. Esto lo vamos a evidenciar de esta manera. La obstrucción está en el tronco arterial brachiocefálico, y puede haber inversión de flujo en la común, en la interna, en la externa y también en la vertebral. Todo para alimentar a la arteria subclavia. La arteria subclavia es una arteria de alta resistencia que irriga un territorio muscular que es el brazo. Y generalmente los territorios musculares en reposo requieren oxígeno, sobre todo en sístole, pero en diástole puede haber flujos reversos. Entonces, los mayores requerimientos de oxígeno del brazo van a ser en sístole. Por eso, cuando analizamos los patrones espectrales del síndrome de arteria innominada, vamos a ver que el flujo de la carótida o de la vertebral va a tener una inversión del flujo, pero en sístole. Eso es característico de los robos que produce la subclavia. Acá vemos un flujo de la carótida interna que tiene esta desaceleración sistólica que se hace reversa, y el flujo diastólico es anterógrado. Lo mismo pasa en la carótida común, que tenemos un flujo raro con inversión sistólica, y en la arteria vertebral, que el pico sistólico en vez de estar para arriba está para abajo, mientras que la diástole queda para arriba. Este fenómeno, cuando uno ve este tipo de flujo en la carótida común o en la carótida interna, no hay duda. Es un síndrome de la arteria innominada, y váyanlo a buscar, porque ahí hay una estenosis o una oclusión en la arteria innominada. Acá tienen otro ejemplo. Este es un paciente de 78 años que viene para hacerse un Doppler de vasos de cuello por consultorios externos, y vemos que del lado izquierdo la carótida interna y la común tienen flujos de morfología normal. Cuando miramos el lado derecho, vemos que la carótida común y la carótida interna tienen flujos con desaceleraciones sistólicas. Hay que tener cuidado cuando uno ve esto y fijarnos que no sea la vena yugular. Pero esto no era la vena yugular, esto era la carótida. Y lo que veíamos era un síndrome de arteria innominada. Este patrón espectral es patognomónico. Yo, ya viendo esto, ya sé que hay algo en el tronco arterial brachiocefálico. Ahí vemos el flujo de la carótida interna. Fíjense cómo parece que va y viene. Flujo bidireccional. Está dado vuelta, lo tendríamos que haber puesto con el pico sistólico para abajo, no para arriba. Y acá está la estenosis del tronco arterial brachiocefálico con velocidades aumentadas. Igual costaba verlo, habría que ver más abajo en el origen en la aorta si no hay una estenosis todavía más severa. Acá tenemos otro caso, de hace ya algunos años, cómo se ve la carótida común. Y vemos que el flujo va y viene, se ve rojo, se ve azul, y este flujo bidireccional, cuando le hacemos el espectro, vemos que va y viene, va y viene. Cuando yo veo esto, no tengo dudas. Esto es un síndrome de arteria innominada. Y tengo que ir a demostrarlo, tengo que ir a mirar el tronco arterial brachiocefálico para ver si encuentro la estenosis. Pero tengo certeza de que a este paciente le pasa eso. Obviamente la carótida común del otro lado tiene que ser normal, ¿no? Porque si este tipo de flujo aparece en todas las arterias, podría tratarse de una insuficiencia valvular aórtica. Bueno, y acá un caso que me cedió el doctor Carlos Dalotto, también de un robo, de un síndrome de arteria innominada, cómo se ve el flujo de la carótida interna con estas desaceleraciones por momentos no. Acá está normal, pero acá vemos estas desaceleraciones sistólicas. La carótida externa también estaba rara, parecía un parvus tardus. La carótida interna, perdón, la carótida común tenía por momentos flujo normal y por momentos hacía estas desaceleraciones. Y la vertebral tenía claramente un robo de tipo 2.
un robo subclavio de tipo 2. Y vemos que cuando queríamos ver la subclavia del lado derecho tenía un flujo que era muy malo, y el tronco arterial brachiocefálico tenía un aumento de velocidades compatible con una estenosis severa. También podemos ver signos de patología distal. Y a veces la carótida interna tiene un patrón alterado, pero porque se tapa más arriba. Una oclusión de la arteria situada en el sector distal de la carótida interna puede deberse a una disección, a una embolia o a una trombosis. Y esa oclusión afecta indirectamente al espectro de la arteria a nivel del cuello. Y la arteria va a tener un patrón que llamamos preoclusivo, con alta resistencia y bajas velocidades. Es el patrón pinito, el patrón preoclusivo. Ese patrón, cuando lo vemos en una carótida interna en el cuello, nos indica que más arriba está tapada. Este es el patrón, a veces lo vemos en la común, o a veces lo vemos en la interna, y eso nos indica que más arriba hay una oclusión. Aunque también podría corresponder a un signo de aumento de la presión intracraniana, sobre todo en pacientes que pueden tener hipertensión endocraniana o probable muerte cerebral. Acá vemos un ejemplo, la carótida común con un patrón preoclusivo. La carótida interna en el bulbo está permeable, o sea que tiene flujo, pero cuando le hacemos un espectro, vemos que es un patrón de alta resistencia y baja velocidad. Esto es lo que llamamos un patrón preoclusivo, y lo que decimos, esta era una paciente femenina de 62 años con una ACV del lado derecho, o sea, con síntomas del lado derecho, de 36 horas de evolución. Y por supuesto la carótida que estaba tapada era la del lado izquierdo. ¿Y dónde está tapada? No está tapada acá, en el cuello. Está tapada más arriba. O sea que yo no puedo ver dónde está tapada. Seguramente cuando le hagan la angiotomografía lo van a poder determinar. Pero en el cuello la carótida está permeable, pero tiene un patrón preoclusivo, que indica que la arteria está tapada a nivel distal. Ese mismo paciente tenía una carótida externa quizás con más flujo de lo habitual, o con... No se ve muy internalizada la carótida externa. Y la vertebral estaba normal, o sea que circulaba la sangre seguramente a través de estas colaterales. La arteria oftálmica de este paciente del lado izquierdo estaba reversa, y eso me confirma que esa carótida tiene algo. O sea, con el flujo que yo ya vi en el cuello, seguro que puedo decir que la carótida está ocluida, pero lo termino de confirmar cuando encuentro la oftálmica reversa de ese lado. Y la oftálmica del otro lado la veo anterógrada. Acá vemos, este es el mismo caso, discúlpenme que lo repita, pero acá se ve también el patrón preoclusivo en la carótida interna a nivel del sector postvulvar. Entonces la oclusión no se ve. La oclusión se encuentra más arriba. ¿Dónde? Y probablemente en el segmento petroso, cavernoso, clinoideo de la arteria carótida interna. La carótida interna en la región cervical está permeable, pero tiene flujos preoclusivos. Entonces, el cese completo del flujo carotidio es la oclusión carotidia, y se puede ocluir acá a nivel del bulbo o también a nivel distal. Cuando la oclusión es distal se puede ver a disección, a trombosis o embolia. En este último caso, cuando la oclusión es distal, la oclusión no se ve, la carótida interna en el cuello está permeable, pero con patrones preoclusivos, la oclusión está más arriba, y eso afecta indirectamente el espectro de la carótida interna en el cuello. Acá tenemos disecciones de la carótida. La disección de la carótida se puede dar a nivel de la carótida común, y en esos casos va a ser porque es una disección de la aorta torácica extendida a las ramas del callado aórtico, probablemente de tipo A de Stanford, ¿sí? O de tipo B cuando compromete solo el callado. En esos casos vamos a ver una carótida común disecada.
Pero distinto es esto de la disección de la carótida interna. La disección de la carótida interna, y que generalmente termina en oclusión, empieza en la base del cráneo y se extiende hacia abajo. Se suele dar en forma espontánea o puede ser también postraumática. Se puede dar en pacientes que tienen enfermedad de la pared arterial, como hiperplasia firomuscular, Marfan, Ehlers-Danlos o necrosis quística de la media. Y esto es lo que se llama la disección espontánea, ¿no? Que es la más común. Es el sangrado de la vasa vasorum, que puede afectar a la carótida interna distal o a la vertebral, sobre todo en el loop del atlas. Esto puede generar un hematoma de la pared de la arteria, un hematoma intramural, puede dar dolor, estenosis de la luz, también un signo de Horner. También puede ser por una injuria vascular, y la injuria vascular puede ser por venopunturas, por cirugías de la carótida común, también que generen un hematoma intramural o una lesión de la íntima. Y en la disección de Stanford tipo A, generalmente la disección afecta a la carótida común. Entonces, esto es lo que sucede en la disección de la carótida interna. Hay una lesión de la íntima o hay un sangrado dentro de la pared arterial, un sangrado de la vasa vasorum. Eso genera un hematoma dentro de la pared arterial que a veces puede comunicar con la luz verdadera y generar un flap de disección. Pero es raro que se vean flap de disección en la carótida interna. Lo que más habitualmente se ve es un hematoma mural, una hemorragia intraparietal de la vasa vasorum que se acumula y forma un hematoma. Ese hematoma desplaza la íntima hacia la luz y comprime la luz verdadera de la arteria. Y va a generar una oclusión transitoria de la luz, que a medida que ese hematoma resuelva, la luz se va a volver a destapar. Este tipo de oclusiones generan cefalea, dolor en cuello y cara, síntomas isquémicas hemisféricos, parálisis de nervios craneales. La arteria se va a ver ocluida. ¿Por qué? Porque el hematoma mural comprime a la luz verdadera y lo ocluye. Esto es una imagen, un dibujo que nos muestra cómo la disección de la aorta generalmente evoluciona en forma de flap intimal y dos luces. Mientras que el hematoma o el sangrado, la disección de la carótida cervical evoluciona haciendo un hematoma intramural. Son disecciones que difieren entre la arteria que afectan. La disección de la aorta versus la disección de la carótida interna. Y acá, este tipo de disecciones de la carótida interna ocurren en pacientes sobre todo jóvenes, de 35 a 50 años, generalmente no tienen predilección por los sexos, suelen ser pacientes hipertensos, y se les hace tratamiento antitrombótico y antihipertensivo. Estos hematomas parietales resuelven en el 70% de los casos con leve daño o sin daño neurológico, o sea, no dejan secuelas. El trombo se retrae y la carótida recupera la permeabilidad y no deja secuelas. En el 25% de los casos, estos pacientes quedan con secuelas graves. Y en el 5% terminan siendo fatales. Termina con un paciente que fallece. Si la luz falsa tiene reentrada hacia la luz verdadera, se va a ver el flap. Pero si no hay reentrada, se va a ver como un hematoma mural. Si no hay reentrada, el sangrado va a terminar en fondo de saco ciego y la luz se trombosa de esa disección y comprime a la luz original y lo ocluye. El signo característico para reconocer este tipo de disecciones es el estrechamiento suave de la luz de la carótida interna, como en forma de pico de pato. Ese es el signo angiográfico, pero también lo podemos ver con ecografía y con Doppler. Esto suele pasar en un paciente joven, menor de 50 años, que hace una ACV, y que además es hipertenso. Acá tenemos
otra publicación que habla de todo esto, que es la disección espontánea de la carótida interna, que forma un hematoma en la pared asimétrico. Ese hematoma comprime la luz y genera una estenosis de la luz o a veces una oclusión. Los criterios diagnósticos, con uno de estos es suficiente. La visualización de un hematoma intramural, la visualización de dos luces, o sea, de un flap intimal, la estenosis distal o oclusión de la carótida interna, que se acompañan de dolor, Horner, y lo más probable es que eso evolucione recanalizando en pocas semanas. Y acá les presento un caso del sanatorio Las Lomas, es un caso que el Doppler se lo hizo mi marido, que también hace Doppler ahí. Esta es una paciente de 37 años que empieza con una cefalea intensa y empieza con síntomas neurológicos de tipo ACV. La fecha del estudio fue hecho en agosto del 2009. Se ve esto en la luz. Se ve que en la resonancia la carótida no pinta, la carótida del lado derecho está ocluida. No rellena con el contraste, mientras que del otro lado sí rellena. Y cuando le hacemos el Doppler, vemos que la carótida interna en el bulbo no tenía nada. Pero cuando nos alejábamos y nos íbamos al sector postvulvar, veíamos como que estaba ocupada por un material que parecía un coágulo, parecía una trombosis. Pero lo que nos dice que esto no es una trombosis, sino que es una disección, es que el hematoma está dentro de la pared. Y nos damos cuenta de eso porque la luz se va estrechando acá y genera como un flujo en desfiladero. Ahí vemos un video de cómo el bulbo estaba bien, pero cuando nos alejábamos del bulbo veíamos que había como una imagen de la luz que terminaba en un triángulo. Y el flujo pasaba como en forma filiforme por esta luz que está aplastada por el hematoma mural que tiene en la pared de la carótida interna. Entonces, esto parece una disección. Y veamos cómo nos dio el Doppler. La carótida común del lado obstruido tenía un poco más de resistencia de lo habitual. La carótida interna en el bulbo tenía un flujo preoclusivo. Veíamos como el flujo se terminaba ocluyendo y la sangre como que quedaba atrapada en ese fondo de saco y vemos como un pequeño movimiento traslativo de la arteria que lo llamamos el signo del témpano. Ahí se ve muy bien el hematoma mural que tiene esta carótida interna y el signo de la disección. La carótida externa parecía levemente internalizada. Y la paciente vuelve a venir un año después. Vuelve a venir un año después para control. También le hace un Doppler mi marido. Y, oh casualidad, la carótida interna está totalmente permeable y ya no se ve más lo que se veía hace un año. Y el flujo se normaliza. Vuelve a ser normal. La paciente quedó con unas pequeñas paresias, pero recuperó el resto de los síntomas neurológicos completamente. Así que esto es una recuperación casi ad integrum de los síntomas. ¿Alguna pregunta de esto? Doc, en ese caso, digamos, un diferencial sería un trombo agudo, de evolución aguda. Un diferencial es un trombo agudo o una embolia. O sea que las causas de esto puede ser una disección, una trombosis, una embolia. Vos no lo vas a poder determinar del todo con el Doppler, pero podés sugerir que es una disección porque la luz termina en forma de pico de pato. Mientras que en la embolia, en general, la luz termina en forma abrupta, y en la trombosis también. Entonces, cuando la luz en vez de terminar en forma abrupta, termina como en forma de desfiladero, ahí tenés que pensar en una disección. Ok, Doc, y otra consulta con respecto al síndrome de fenómeno de la arteria nominada. Cuando nosotros vemos ese fenómeno, nosotros pues, podemos sugerir un estudio. Una angio-TC. Un angio-TC, exacto. O una angio-reso. No. Pero la podemos sugerir o no, o lo dejamos Sí, yo abierto para que. Te dejo que lo sugieras. Habitualmente dice que no me gusta mucho que sugieran cosas, pero en este caso sí.
Igualmente, José, tenés que tratar de ver la obstrucción cuando es así. Sí, claro. ¿Sí? O sea, Listo. no sugerir directamente la angio-TC. Tenés que No, tratar no, de no. verla. Tratar Si no de la verla, ves, concluirla y si es necesario sugerirla. sí, sí. Ok, Sugerila y si podés, hacésela. Porque así nos queda completo el caso. perfecto, doc. Gracias. Muy bien. Acá está otro caso que se los mostré antes, es este nene de 7 años que hizo una ACV, pero como antecedentes tenía una malformación cardíaca al nacer, que se corrigió con una cirugía de un shunt de corazón derecho, y evidentemente a través de ese shunt que tenía en corazón derecho, se ve que se formó un trombo y tenía como comunicaciones con el lado izquierdo para equiparar presiones pulmonares, y se ve que a través de esa comunicación entre las cavidades derechas e izquierdas hizo un trombo, y ese trombo embolizó. Embolizó en la carótida, y ahí se ve el trombo encajado a nivel de la bifurcación carotidia. Fíjense que los émbolos, a diferencia de las trombosis y de las disecciones, generalmente quedan encajados en una bifurcación. Y lo que sucede con este chiquito es que le ponemos, bueno, acá el Doppler de la carótida común mostraba un flujo preoclusivo. La angiotomografía parecía que la carótida estaba totalmente ocluida, pero ¿ves cómo estaba casi ocluida? No teníamos ningún flujo. Pero en el Doppler color aparecía un pequeño flujo como en desfiladero. Y este chiquito se anticoaguló y 21 días después lo volvimos a evaluar, fíjense las fechas de los estudios, y recuperó totalmente la permeabilidad de la carótida interna, pero quedó con secuelas neurológicas importantes. Creo que tengo la tomo, a ver. No. Bueno, este chiquito quedó con secuelas neurológicas y a los 6 meses de este ACV terminó haciendo también una embolia arterial de miembros inferiores, que también se le hizo una trombectomía, pero después evolucionó mal y falleció. Y bueno, acá otro caso de una oclusión de la carótida interna en el sector postvulvar. Vemos el flujo que va y viene en ese muñón que queda a nivel del bulbo carotidio, y cómo la sangre por momentos entra y por momentos sale. Este tipo de oclusiones, donde el límite de la oclusión es neto, ahí no decimos que es una disección. Ahí debemos decir que probablemente sea una trombosis o una embolia. Ahí se ve muy bien el límite neto de la oclusión, y cómo también se ve ese movimiento traslativo de la carótida interna, que está empujada por ese flujo que entra, pero que no puede pasar, y eso se llama el signo del témpano. También podemos ver oclusiones de la vertebral, y en este caso estamos viendo una trombosis o una embolia de la arteria vertebral en el segmento B1. Vemos la arteria que está ocluida, también que está ocupada por un material hipoecoico dentro de la luz, y recuerden que la arteria vertebral, la patología que más afecta a esta arteria es la tromboembolia, igual que las arterias de los miembros superiores. Cuando vamos al segmento B2, distal a esta oclusión, la arteria recupera flujo. ¿Y cómo puede ser que recupere flujo la arteria vertebral distal? Lo recupera a través de colaterales, y esas colaterales son las colaterales del circuito anastomótico de Wozniak. Entonces, que la arteria esté ocluida en B1 no necesariamente indica de que esté tapada en B2. No obstante, el flujo en B2 no es normal. El flujo normal sería así como esto que estamos viendo acá. Este flujo es patológico, y al encontrar este flujo patológico nos hizo revisar los segmentos proximales, y ahí fue donde nos dimos cuenta que la arteria vertebral tenía una oclusión. Esta es otra arteria vertebral, y vemos que tiene un flujo que parece un parvus tardus a nivel de B2. Entonces, cuando me voy a fijar a nivel proximal, veo que el sector proximal también tiene un trombo. Tiene un trombo a nivel de B0, que está ocluyendo la arteria, pero que la arteria distal tiene flujo por circulación colateral a través del circuito anastomótico de Wozniak.
Ahí se ve la tromboembolia a nivel del segmento proximal, desde B0 a B1, una oclusión de la vertebral. Bueno, y creo que, a ver, déjenme ver qué es lo que me falta, porque es una clase larga y no quiero complicar. Robo subclavio lo vamos a dejar para más adelante porque vamos a hablar de arterias vertebrales en la próxima clase. Y ahora les voy a mostrar algunos casos. Algunos casos de... Sí. En el caso de la oclusión de la vertebral en el segmento proximal, entonces uno en el informe directamente coloca que se observa una ocupación del 100% de la luz en el sector proximal y que en el sector distal se observa recanalización por colaterales. Sí. Vos lo que decís es que en el sector proximal de la arteria vertebral hay una oclusión por un material oscuro, un material hipoecoico de aspecto tromboembólico, y que distalmente la arteria recupera flujo probablemente por circulación colateral. Y describo el espectro como tal, un espectro... Sí, le pones que el espectro es un espectro de bajas velocidades y alta resistencia. Ah, ok. ¿Sí? O un Parvus-Tardus. Depende de lo que te encuentres. Listo. Igual después vamos a dar una clase de arterias vertebrales, que va a ser la semana que viene, y ahí vamos a volver a hablar de este tema. Muy bien. Bueno, a continuación les voy a mostrar algunos casos de patologías raras del cuello. Por ejemplo, este es un paciente que me lo cedió el doctor Federico Jamar Tarki, que creo que trabaja, me parece que en el Hospital Británico, que presentó un póster para la SAUM muy bonito, donde veíamos que entre la carótida común del lado derecho y la del lado izquierdo había una diferencia de calibre. Una estaba más grande y otra estaba más chiquitita. Y esto en realidad es una hipoplasia de la carótida, perdón, esta es la interna. No, me parece que es la común, no la interna, pero bueno. Es una hipoplasia de la arteria carótida. También podemos ver el espectro de la carótida externa, donde vemos flujos de baja resistencia atribuibles a la derivación de flujo en forma colateral hacia el polígono de Willis. No, era la interna, discúlpenme. Es la carótida interna que tiene diferente calibre. Acá hay otro caso que me lo cedió el doctor Robert Sissons de Ohio, Estados Unidos, que es un amigo mío, y vemos que también la carótida interna tiene un calibre menor de lo habitual. Esto es una hipoplasia de la carótida interna y se ve la angiografía digital y el Doppler mostrando cómo la interna es más pequeña que la externa. También a veces podemos ver codos o tortuosidades en el cuello. Esta señora vino a consultar para un Doppler de vasos de cuello porque tenía teóricamente una masa pulsátil en el cuello y pensaban en un aneurisma. Pero no era un aneurisma, era un codo, era una tortuosidad de la carótida común, que es algo muy común de ver, sobre todo en mujeres ancianas. Y uno, capaz que cuando ella se acuesta, se ve la masa pulsátil. También se puede sentir el pulso cuando le apoyamos la mano. Y en realidad es una arteria que tiene una forma sinuosa, ¿sí? Algunos dicen que es porque en los ancianos las arterias se elongan por la degeneración del colágeno. Eso es lo que sucede a veces con la aorta torácica. ¿Por qué no puede pasar lo mismo con las arterias como las carótidas? Pero bueno, yo creo también que vieron que los ancianos son más petizos que lo que eran cuando eran jóvenes, porque hay deshidratación de los cartílagos intervertebrales y también aplastamientos, y eso disminuye la altura de la persona. Y bueno, mi teoría, no sé si es muy científica o no, pero yo creo que las arterias les quedan largas a los pacientes. No tengo manera de demostrarlo, pero es lo que vengo pensando hace años. Acá tenemos otro caso que también me pasó el doctor Robert Sissons de Ohio. Vemos una displasia fibromuscular que afecta a la carótida interna. Ustedes saben que esta es una enfermedad que puede afectar a las arterias renales y dar hipertensión.
pero esta enfermedad también puede afectar a otras arterias viscerales, como la mesentérica, el tronco celíaco, etcétera, a las carótidas, a las vertebrales. Y puede dar este tipo de imagen de arteria como arrosareada, como si fuera un collar de perlas, un string of beads se llama el collar de perlas en inglés. También puede dar disecciones o aneurismas, como patología de la pared arterial. Acá vemos la tomografía con reconstrucción 3D, se ve el Doppler, cómo se ve esta tortuosidad exagerada de la arteria. Lo mismo se ve en un modo especial que se llama flujo dinámico, o también el flujo dinámico pero sin color. Y otro signo que está descrito como que se puede ver frecuentemente en pacientes con displasia fibromuscular es este doble acodamiento de la carótida interna posvulvar. Este doble acodamiento se llama la S de Olin. Un autor que es Olin publica muchos trabajos científicos sobre displasia fibromuscular porque tiene un centro de derivación en Estados Unidos de esta patología. Y él se fijó que era muy común de observar en los pacientes con displasia fibromuscular la S de Olin. Es una S que se produce por un doble acodamiento de la carótida interna posvulvar, pero que cuando lo vemos no necesariamente indica que el paciente tiene displasia fibromuscular, pero sí que es más frecuente en estos pacientes. Bueno, la disección de la carótida común, recuerden que es una extensión de la de una disección de la aorta torácica. Ahí se ve una disección de la carótida común con el tabique o flap de disección, y cómo en el corte transversal y en el corte longitudinal se ven las dos luces. Y cómo la sangre puede ir para el mismo lado en las dos luces o puede ir y venir si a través de ese flap de disección hay fenestras que comunican las dos luces. Bueno. Otra cosa que podemos ver en las carótidas son las arteritis. En este caso estamos viendo una paciente que tiene ocluida la carótida común del lado derecho. Vemos que la carótida común del lado izquierdo tiene inflamación de la pared arterial. Esta es una paciente con arteritis de Takayasu. Otra cosa rara que podemos llegar a ver, en este caso en la vena yugular. Esto que estamos viendo en la vena yugular en realidad es aire. Aire que entró por la colocación de una vía central. La colocación de la vía central fue del lado izquierdo. Y no sé por qué quedó el aire atrapado en la yugular del lado derecho. Seguramente porque el paciente, a través de la unión de los dos confluentes yugulo-subclavio, ese aire migró y quedó atrapado en el lado derecho. Otra de las patologías que podemos llegar a ver en cuello es el tumor del glomus carotídeo. El tumor del glomus carotídeo es un tumor que crece entre las dos ramas de las carótidas, entre la carótida interna y la carótida externa. Crece en el medio. Y cuando crece, separa las dos ramas y las horizontaliza. Yo digo que es como si fueran los brazos de una persona abrazando una pelota, ¿no? Y esto me hizo acordar al Atlas, ¿no? Al señor que está sosteniendo al mundo. El signo del Atlas, que es el Atlas que sostiene al mundo y abre con los dos brazos. Y esto es lo que vemos. La carótida interna y la carótida externa abiertas y separadas con una pelota en el medio. Y esa pelota en el medio es muy vascularizada, y eso es un glomus hasta que se demuestre lo contrario. A veces el glomus crece y engloba las carótidas, pero es un tumor que se origina en el medio de las dos. Bueno, este caso creo que ya lo vimos, así que lo voy a pasar. Este es otro caso donde vemos a la carótida común que parece que tiene esto, como si fuera algo en la pared. Algo que por momentos el flujo se introduce dentro de eso y parecía un pseudoaneurisma, o parecía una disección, pero en realidad cuando empezamos a seguir a este recoveco de flujo,
se continuaba hacia afuera y era una rama. La carótida común habitualmente no da ramas en el cuello, pero cuidado porque a veces hay variantes anatómicas y alguna vez se pueden encontrar alguna carótida común que sí da ramas. Y este es otro caso, este señor llamado Mariano, que tiene 71 años, que viene porque tiene una masa en el cuello y le piden una ecografía. Cuando se hace la ecografía vemos que tiene esta masa, que mide casi 7 centímetros por 3, pero tiene flujo adentro. Y aparte vemos que la masa está asociada a la carótida común, a la carótida interna y a la carótida externa. Vemos que la pared de la carótida común acá está como que le falta la pared, y se ve un abombamiento, que es lo que se ve, donde se ve la masa. Pensamos en un pseudoaneurisma, en una lesión traumática de la carótida común, pero no. Revisando el archivo de imágenes, yo me acordaba que había visto un aneurisma de la carótida hacía algunos años, y bueno, ahí está lo que se veía durante el estudio de este paciente, una masa en el cuello con flujo adentro propio de una carótida que está comunicada con esa lesión. Y pensamos en un pseudoaneurisma, pensamos en un aneurisma sacular. Y me acordé que tenía otro caso, en 2012, que yo había visto un aneurisma, y revisando, miro el nombre, y era el mismo paciente. Figueredo Mariano. Lo habíamos visto en el 2012, y yo, gracias a Dios, tengo muy buen archivo de imágenes, y grabo todo. Y bueno, resulta que así se veía este aneurisma en el 2012, era un aneurisma de la carótida común distal, con un trombo mural bastante importante, y ese aneurisma en el 2017, que es cuando lo vimos acá, siguió creciendo, ¿sí? Siguió creciendo, 5 años después se ve esto. Ahí está la carótida común, y ahí vemos cómo se agranda, y todo esto es el trombo mural, pero un trombo mural que está complicado. Un trombo mural donde vemos parte del flujo de la arteria que se mete dentro de ese trombo mural, y parece tener como una salida. Entonces le hacemos una tomografía y vemos que drena ese contraste. Bueno, ahí está de vuelta el aneurisma en el 2018, porque lo volvimos a ver un año después, porque el paciente no se quiso operar. El paciente era de Chaco y necesitaba volver a Chaco a ver a su primo. Entonces en el 2017 se negó a operarse y volvió en el 2018 para que le hagamos un control. Y después de eso no lo volví a ver a Mariano, así que no sé qué le habrá pasado desde el 2018 hasta ahora. Capaz que falleció, no lo sé. Ahí se ve el aneurisma con la bifurcación carotidia y la relación que tiene con la carótida común distal. Acá. Y esta es la tomo, se ve ahí, se ve el contraste, se ve cómo hay contraste dentro del aneurisma, y también se ve signos de complicación de este aneurisma. Ahí, ven como fuga, van a ver como fuga muy poquito, pero fuga, ahí está fugando, ahí. Así que cuidado, porque esto es un aneurisma que no sé si está roto, pero está complicado. Y si está complicado, ¿qué significa eso? Que parte del trombo mural está muy heterogéneo, que se ve fisura del trombo, y eso puede ser un signo inminente de ruptura o un signo de ruptura. Así que este aneurisma no queda duda de que es quirúrgico. Bueno, y acá hay un pseudoaneurisma de la carótida, en este caso en un paciente que tuvo un traumatismo en la región cervical, y se ve como hay una lesión en la pared de la carótida interna con una salida de flujo hacia afuera, que era un pseudoaneurisma de la carótida interna. Acá vemos otro caso de un paciente, este era de los malos, era un señor que mató a su mujer y a su hija, y después de haber matado a su familia, se quiso matar y se clavó un cuchillo tramontina en el cuello, uno de esos cuchillos con serrucho, y bueno, se autolesionó, pero no se consiguió matar, y bueno, cuando llegó a la guardia, le suturaron la herida dejó de sangrar,
pero nos pidieron un control para ver si, porque la herida seguía como dando un sangrado leve. Entonces le hacemos un control y vemos una comunicación entre la vena yugular y la carótida. Una fístula arteriovenosa a nivel del cuello. Y vemos acá la carótida común y la yugular al revés, me parece. Sí, la carótida es la que más contraste tiene, esta. Vemos la comunicación entre la vena y la arteria. Esto es una fístula postraumática a nivel de los vasos del cuello. Y ahí está la fístula, ¿no? La comunicación entre la vena yugular y la carótida común. ¿Y qué otras cosas raras podemos ver? Podemos ver invasión de la luz de las arterias por tumores. En este caso estamos viendo un tumor de tipo laringio o faringio, que parte de ese tumor invade la luz de la carótida interna como signo de invasión vascular, y cuidado porque a veces puede haber flujos arteriales dentro del trombo. Y eso ser un tumor, un trombo tumoral se llama. Y algo raro también, este lo llamo en caso de Herrero cuchillo de palo, porque este es un ex residente de Malvinas, de la primer camada, un paciente masculino de 32 años con una enfermedad reumatológica, que comienza, después de que terminó la residencia, con dolor de garganta de una semana de evolución. Como es amigo mío, me pide que, Julieta, ¿me mirás la garganta? Que me duele la garganta hace rato y no sé qué tengo, tendré placas. Entonces yo le digo, mira, a menos que sea con el transductor, yo la garganta no la sé mirar. Pero bueno, entonces, bueno, lo dejamos ahí y al final no le miramos, pero al día siguiente, estando en el consultorio, medio ocioso, no tenía pacientes, y como le seguía doliendo, se mira el cuello y no encuentra ningún ganglio, no encuentra nada en particular, excepto esto, la carótida interna, con la pared inflamada y un trombo dentro de la luz. Así que bueno, como le duele, y tiene una enfermedad reumatológica de base, creo que es una enfermedad de Behçet, bueno, el lugar donde estaba trabajando era la Fundación Favaloro, y bueno, le ven la pared engrosada, el trombo dentro de la luz, lo internan, le ponen un tratamiento antibiótico con pipertazo, corticodioterapia de anticoagulación, porque piensan en una patología que, a ver, a los 15 días lo revalúan y ven que la pared de la carótida está más fina, se sigue viendo algo de trombo intraluminal. Y bueno, ¿cuál sería el diagnóstico de ustedes que tiene este paciente? ¿Es una trombosis aguda de la carótida? ¿Es una arteritis focal? ¿Es una carotidinia? ¿Es una embolia carotidia? ¿Es una disección? ¿Qué les parece que puede ser esto? Yo voto por la carotidinia. Bueno, muy bien. Es una carotidinia. ¿Y qué es la carotidinia? La carotidinia también se llama síndrome de Fay o síndrome de TIPIC, que la sigla TIPIC significa Transient Perivascular Inflammation of the Carotid Artery. La carotidinia en realidad es una arteritis, pero focal, de la pared de la carótida. Un término más adecuado sería una carotiditis. Debe sospecharse cuando hay dolor de garganta unilateral. Parecería ser una entidad más frecuente de lo que se diagnostica. Podría ser de causa infecciosa, creyendo que hay gérmenes asociados como bacterias como Salmonella, Streptococo, Staphylo, Cándida. Por eso a este paciente le pusieron antibióticos de múltiple espectro. Podría corresponder a una entidad previa a lo que se conoce como aneurisma micótico, que en realidad es una infección de la pared arterial que termina debilitando la pared y después dando un aneurisma. Pero también se puede atribuir a vasculitis. Se cree que en realidad se inflama la vasa vasorum o la adventicia de la arteria, y esto puede asociarse a enfermedades autoinmunes como por ejemplo el Behçet, que es lo que tiene nuestro paciente.
Y bueno, con esto terminamos esta clase. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Vamos a hablar de arterias vertebrales. No sé si alguien quiere preguntar algo. Muchas gracias, Doc. De nada. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, nos despedimos hasta la próxima clase. ¿Eh? Bueno, que les vaya bien. Buena semana.